Bueno, ya sabes, mi opinión es que en Moscú el nombre del juego es la gestión de expectativas. Porque por supuesto tienden a ser optimistas, y creo que fue una sorpresa, pero una sorpresa muy agradable, que Trump estuviera dispuesto a hacer cambios tan dramáticos en el enfoque de Estados Unidos hacia Rusia, hacia Ucrania y hacia muchos asuntos de seguridad europeos. Pero al mismo tiempo, tenemos la experiencia de la primera administración de Trump en 2016. Las expectativas muy altas, mam Tefwitz no se cumplieron. Y este marginal nombró. The relationship between Moscow and Washington did not get any better. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Hoy estoy hablando con el Dr. Andrei Kortunov, el director general del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia. La semana pasada, el Dr. Kortunov publicó un artículo breve, pero muy interesante en ruso, que luego fue traducido al inglés y publicado en la página principal de Russia Today, sobre lo que él llamó el Gran Acuerdo. En este artículo, el Dr. Kortunov analiza el calentamiento de las relaciones entre Washington y Moscú y pregunta si las dos grandes potencias juntas lograrán reescribir la historia. Esto es lo que queremos discutir hoy. Así que, Dr. Kortunov, bienvenido. Gracias. Dr. Kortunov, en su artículo, hace este argumento interesante, y creo que lo dirige a su audiencia rusa, que es: malinterpretamos al occidente colectivo. ¿Podría explicarnos un poco? Y la audiencia principal de este podcast va a ser de habla inglesa y de idiomas occidentales. ¿Cómo está Rusia entendiendo Occidente? ¿Y cuál es su argumento sobre cómo podría tener que reajustarse? Bueno, permíteme comenzar diciendo que desde el inicio de esta operación militar especial, hace 3 años, Rusia ha respaldado una narrativa bastante clara y hasta cierto punto lógica sobre Occidente. La primera suposición es que Occidente es colectivo, que hay un alto grado de cohesión dentro de la comunidad occidental. Pero dentro de este Occidente colectivo hay naciones que lideran y naciones que son lideradas. Y si sigues algunos de los documentos oficiales, encontrarás que hay una clara distinción entre la, entre comillas, Europa continental por un lado y el mundo anglosajón por el otro. La percepción es que las políticas y sentimientos antirrusos son generados principalmente por y dentro del mundo anglosajón, mientras que Europa continental tiene que seguir el liderazgo anglosajón, tal vez incluso de mala gana, porque claramente Europa continental tiene más interés en trabajar con Rusia, incluyendo relaciones económicas, comercio, inversión, energía y también tipos culturales tradicionales y otros. Mientras tanto, los anglosajones pueden permitirse el lujo de una lucha sin compromisos contra la Federación Rusa. Y por supuesto, estas son las fuerzas que supuestamente estuvieron detrás de la ampliación de la OTAN y otros desarrollos que fueron judiciales para los intereses de seguridad de Rusia. Hoy, esta narrativa se desmorona porque, en primer lugar, no está claro cómo podemos definir el llamado papel anglosajón. Si observas las posiciones adoptadas por Washington y Londres sobre las relaciones con Rusia y sobre el conflicto ruso-ucraniano, verás diferencias muy claras, quizás más que solo diferencias, debería decir contradicciones, entre la administración republicana en Washington y el gobierno laborista en Londres. Así que toda la idea de los anglosajones, que parecía bastante lógica hace un año, ahora se pone en duda. Pero en segundo lugar, y más importante, no está claro dónde los sentimientos y políticas antirrusas son más consistentes y estables. ¿Es el mundo anglosajón o son los países de Europa continental? Y por supuesto, lo que vemos hoy sugiere que Estados Unidos, en particular bajo la administración de Trump, al menos,
no está tan comprometido con esta estrategia muy rígida y muy consistente contra Rusia como algunas naciones europeas, incluyendo Alemania o Francia y, por supuesto, el Reino Unido. Así que eso sugiere que esta narrativa, que surgió desde el comienzo del conflicto ruso-ucraniano, tiene que ser revisada y tal vez modificada de ciertas maneras porque las realidades geopolíticas actuales cuestionan estas suposiciones que parecían tan naturales y tan lógicas hace 2 o 3 años. El término Occidente colectivo, que también he usado bastante en este programa, es una especie de término de conveniencia para describir el sistema de alianzas más amplio de Estados Unidos. Por un lado, la OTAN, en el lado europeo. Por otro lado, por supuesto, también países como Japón y Corea, y tal vez socios como Taiwán, y todos los países que básicamente también decidieron imponer sanciones de una forma u otra a Rusia. Entonces, ¿piensas ahora que el término y esta idea de quienes pertenecen juntos deben ser revisados fundamentalmente? ¿O el cambio es más una forma de aislación? Bueno, una respuesta franca a esta pregunta es que nadie lo sabe. Pero lo que sabemos con certeza es que Occidente ha demostrado una resistencia espectacular en términos de su cohesión durante los últimos 3 años, porque hubo muchas predicciones de que la cohesión de Occidente, que surgió después del comienzo de esta crisis, no duraría mucho tiempo y que veríamos a algunos países cambiando sus posiciones y cuestionando la estrategia colectiva en general. Y, de hecho, hay algunos disidentes en Europa. Mira a Hungría o Eslovaquia u otras naciones que no están contentas con las políticas actuales y que quisieran que estas políticas fueran cambiadas. Sin embargo, estos disidentes no impidieron que la Unión Europea aprobara nuevos y nuevos paquetes de sanciones contra Rusia. Y hace solo un par de días se anunció un nuevo paquete de sanciones, lo que sugiere que estas decisiones realmente no pueden cambiar la integridad de la Unión Europea y la cohesión de Occidente en general. Sin embargo, el desafío vino de otro lado. Y por supuesto, la ironía de la situación es que este cambio ha venido de Washington, que solía ser no solo el líder, sino el país que inspiró muchas de las decisiones tomadas en Europa sobre Rusia. Así que el gran problema ahora, en mi opinión, es cómo este cambio muy poco ortodoxo y hasta cierto punto inesperado políticas nacionales podría influir en los otros países occidentales. Y eso no solo se relaciona con los miembros de la Unión Europea o del Reino Unido. También es una cuestión para países, digamos, en el noreste de Asia. ¿Cómo podría Japón reaccionar al cambio en las políticas de Estados Unidos? ¿Cómo podría Corea del Sur cambiar su enfoque hacia Rusia y el conflicto ruso-ucraniano? ¿Podemos esperar algún ajuste por parte de los países del sudeste asiático o de países como Australia o Nueva Zelanda? Y creo que estas preguntas siguen abiertas. No lo sabemos. Pero definitivamente tenemos que reevaluar comprensión del Occidente colectivo. Y Occidente no es tan colectivo como solía ser, digamos, hace 2 años. Es una observación muy buena, y es algo que creo que Occidente mismo está tratando de entender en este momento. Los europeos están claramente tratando de entender qué hacer con su gran socio, los Estados Unidos. Y una de las ironías es, por supuesto, que los europeos han sido empujados hacia esta guerra durante mucho tiempo, no solo desde 2014, sino también en 2008. Fue la administración de George Bush la que logró convencer a los alemanes y a los franceses, Merkel y Hollande, de seguir adelante con la promesa de ofrecer a Ucrania la membresía en la OTAN muchas veces. Y todavía no tenemos una explicación oficial de quién voló Nord Stream. Pero lo único que sabemos con certeza es que no fue Rusia. Y eso solo deja un puñado de países que podrían haber estado involucrados en esto.
En Europa, la confusión en este momento es enorme. En Rusia, ¿cómo ven los círculos de política exterior de Moscú estos cambios que ahora están claramente iniciados por Washington y claramente iniciados por un cambio de gobierno que en realidad tiene el apoyo mayoritario de Estados Unidos? Sabemos que la gente eligió a Donald Trump, que quieren esto, y es la mayoría de la población estadounidense. ¿Cómo interpreta Moscú este cambio? How do you make sense of this? Well, my take is that in Moscow, the name. Bueno, ya sabes, mi opinión es que en Moscú el nombre del juego es la gestión de expectativas, porque por supuesto tienden a ser optimistas. Y creo que fue una sorpresa, pero una sorpresa muy agradable, que Trump estuviera dispuesto a hacer cambios tan dramáticos en el enfoque de Estados Unidos hacia Rusia, hacia Ucrania, hacia muchos asuntos de seguridad europeos. Pero al mismo tiempo, tenemos la experiencia de la primera administración de Trump. En 2016, las expectativas eran muy altas, y la mayoría de estas expectativas no se cumplieron. La relación entre Moscú y Washington no mejoró bajo Trump. Y en muchos aspectos, Trump fue el primer presidente de Estados Unidos que utilizó sanciones contra Rusia de una manera tan masiva. Sanctions against Russia in such a massive way, Trump decided to withdraw from. Trump decidió retirarse del tratado INF entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y no mostró un interés particular en negociar una extensión del acuerdo New START. Así que, en términos generales, el primer mandato del presidente Trump en el poder no fue un buen momento para las relaciones entre Washington y Moscú. Por supuesto, los optimistas dirían que hoy Trump es diferente de lo que era hace unos 8 años. Tiene más experiencia, está más comprometido, está luchando contra el llamado Estado profundo con más vigor que antes, y tiene un equipo más fuerte en la Casa Blanca que hace 8 años. Hoy las expectativas podrían tener más fundamento. Might have more grounds. However, of course, it's yet to be seen. Sin embargo, por supuesto, aún está por verse, porque definitivamente la inercia de las tendencias negativas actuales en la relación es enorme. Y los sentimientos internacionales están muy altos en Washington y aquí en Moscú, nuevamente, por muchos escépticos. Hay muchas personas que creen que es una especie de truco que Estados Unidos aprovechará de Rusia, de una forma u otra. No podemos confiar en los estadounidenses. No podemos confiar en lo que dice Trump. Así que hay muchos escépticos en ambos lados. Y aún está por verse hasta qué punto estas promesas iniciales traerán algunos frutos para las dos partes, y cómo este cambio de enfoque podría llevar a algún avance, específicamente en la confrontación ruso-ucraniana, pero también en cuestiones más generales de la arquitectura de seguridad europea. The European security architecture. This is, to my understanding, Según mi entendimiento, este es el objetivo principal de Rusia, tener una arquitectura de seguridad genuina, o al menos iniciar un proceso para lograrlo. ¿Ese es el caso? Is that the case? Absolutely, and if you follow the Absolutamente. Y si sigues la narrativa que viene de Moscú, siempre argumentan que esto no se trata solo de Rusia y Ucrania. Se trata de cuestiones mucho más amplias de la arquitectura de seguridad europea. Hoy en día, muchas discusiones en Occidente se centran en cómo proporcionar garantías de seguridad a Kiev. Pero por supuesto, en Moscú también piensan en garantías de seguridad para Rusia. Por eso se oponen tan enfáticamente a la ampliación de la OTAN, porque perciben la ampliación de la OTAN, especialmente si la OTAN absorbe a Ucrania, como un tipo de desafío existencial para la seguridad ucraniana. as a kind of existential challenge to Russia's security. That's why, they would like to get back to. Por eso, ya sabes, les gustaría volver a algunas medidas de fomento de la confianza en Europa, que involucren no solo a las naciones europeas, sino también a Estados Unidos. Por eso, enfatizan la necesidad de desmilitarizar Ucrania, porque de lo contrario, Ucrania podría verse tentada a reanudar sus acciones contra Rusia. Así que, en resumen, definitivamente no se trata solo de poner fin a este conflicto. Se trata de la seguridad europea, e incluso me atrevería a decir, se trata de la seguridad global, porque hoy en día,
Realmente no se puede distinguir entre la seguridad en Europa y la seguridad en otras partes del mundo. The security in Europe and the security in other parts of the world. I completely agree. The Estoy completamente de acuerdo. Uno de los problemas con los que luchamos en los países occidentales es, por supuesto, que los medios de comunicación presentan una imagen muy distorsionada del conflicto con Rusia y, en general, de las cosas que están sucediendo. Y una de las cosas que se nos dice ahora es que Estados Unidos, perdón, déjame ponerlo de esta manera, las personas que están a cargo ahora del proceso, al menos en los Estados Unidos, para llegar a un entendimiento con Rusia, también deben ser muy cuidadosas al enviar señales a su propia gente en términos que puedan entender. Así que una de las señales que envían, es decir, que lo que sucedió en Riyadh la semana pasada, fue una evaluación de la sinceridad de Rusia para un proceso de paz. for a peace process. And it's cast as if though Se plantea como si fuera necesario probar si Rusia está realmente interesada en la paz. Pero por otro lado, lo que entendemos claramente de Rusia, al menos eso creo, es que no solo Rusia quiere la paz, sino que también desea una estructura de seguridad. Ahora bien, ¿cómo intenta Rusia averiguar, como dijiste, cuán seria es esta nueva administración y el cambio de ánimo para lograr esto? Por ejemplo, ¿cuáles son las medidas de fomento que ayudarían a Rusia a entender que, oh sí, Estados Unidos realmente se toma en serio esto? No es un truco. oh yes, the US is actually serious about this one. It's not a trick. Well, I think that definitely the meeting. Bueno, creo que definitivamente la reunión en Riyadh es solo el primer paso. Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que quieras lograr, necesitas comenzar con contactos humanos a diferentes niveles. Uno de los problemas que tuvimos con Estados Unidos en los últimos años fue que la mayoría de estas líneas de comunicación estaban bloqueadas o congeladas, y no tuvimos muchas discusiones con nuestros socios estadounidenses. Eso es, diría yo, algo típico de Estados Unidos en general, porque creo que en la cultura política estadounidense, la comunicación en sí misma es una especie de recompensa que puedes otorgar a tus socios y puedes retirarla si tus socios hacen algo mal. To your partners, and you can take it back if your partners do something wrong. So it's not something that comes. Así que no es algo que surja de manera natural. Es algo que Estados Unidos puede otorgar o retirar a su propia discreción. Y creo que Trump ha cambiado este enfoque, participando en estas negociaciones, lo cual creo que es algo lógico de hacer, porque necesitas saber qué piensa tu adversario y qué intereses le gustaría perseguir. Pero ahora, creo que estamos de vuelta a la mesa de dibujo, por así decirlo. Dado que estos contactos están en la sala, ahora tenemos que llegar a decisiones específicas sobre una serie de cuestiones en las que no coincidimos completamente con Estados Unidos. El primer paso es evidente. Quieren restablecer la normalidad en términos de relaciones diplomáticas. In terms of diplomatic relations, they want to restore embassies, consulates. Quieren restaurar las embajadas y los servicios consulares porque ahora mismo nuestra embajada en Washington y la embajada de Estados Unidos en Moscú son como fortalezas sitiadas. Esto no es normal. No puedo obtener una visa estadounidense en Rusia porque no hay un consulado estadounidense operando en el país, y eso tiene que cambiar. Tal vez podamos volver a tener algún tráfico aéreo directo. Nuevamente, eso sería importante. Es un poco más difícil, pero también sería una señal de que nos estamos moviendo en la dirección correcta. Y más adelante, si abordamos estos problemas muy básicos, llegará el momento de dejar de hablar sobre problemas más sensibles y políticamente controvertidos que Rusia y Estados Unidos tienen que discutir. And the United States have to discuss. And of course, this is not only about Ukraine, although Ukraine. Y por supuesto, esto no se trata solo de Ucrania, aunque Ucrania sigue siendo un elemento muy central en este momento, sino que se trata de muchos otros asuntos regionales, como el Medio Oriente, por ejemplo, o la situación en el noreste de Asia, o tal vez cuestiones de no proliferación, estabilidad estratégica y cuestiones de seguridad energética en el mundo, porque tanto Rusia como Estados Unidos son grandes productores de hidrocarburos.
Hasta cierto punto, la relación entre estas dos naciones puede tener un impacto muy serio en los precios globales del petróleo y el gas. Hay muchos temas que se pueden discutir. La cooperación en la región ártica es otro. Pero por supuesto, tomará tiempo, tomará esfuerzo. Requerirá restaurar un cierto nivel de confianza, o al menos un cierto nivel de confianza mutua. Y eso no es fácil después de todos estos años de confrontación y la ausencia de contactos. Creo una etapa bastante desafiante. En gran parte de las conversaciones por aquí, y por aquí me refiero a Occidente, porque estoy ubicado en Japón, pero de nuevo, también es parte de este colectivo. Gran parte de la conversación es sobre una reunión al más alto nivel entre Donald Trump y Vladimir Putin. Pero si te entiendo correctamente, tu recomendación sería, en realidad, dar pasos pequeños e intentar construir desde los niveles básicos hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. ¿Es correcto? Bueno, sí. Permíteme decir que para la reunión en Riad, nada más que un claro fracaso sería un éxito. Y definitivamente tenemos una historia de éxito en Riad. Pero si estás pensando en una reunión cumbre, argumentaría que nada más que un claro éxito sería un fracaso. Tuvimos una reunión cumbre entre Putin y Trump en el verano de 2018 en Helsinki. Tal vez recuerdes la reunión. Y de nuevo, las expectativas eran muy altas. Y la reunión fue relativamente bien. Creo que hubo cierta química entre los dos hombres. Pero luego Trump regresó a Washington y no pasó nada. Al contrario, la relación comenzó a deteriorarse bastante rápido porque no hubo un resultado real, nada específico que constituyera una base para un cambio positivo adicional en la relación. Entonces, creo que es mejor tener una reunión más tarde en lugar de más temprano si no pueden prepararla lo suficientemente rápido. Pero es mejor tener algo específico, algo sobre la mesa que puedan discutir y acordar. Así que, si tuviera que dar recomendaciones a quienes preparan esta reunión ahora, diría que se aseguren de que esta reunión no sea solo un encuentro formal entre los dos líderes sin sustancia. Deberíamos pensar en pequeños pasos incrementales, pero pasos muy prácticos que cambiarían el impulso de la relación. Porque no es solo el nivel de cooperación, sino la dinámica lo que es importante. Necesitamos revertir el impulso. Necesitamos demostrar que ya hemos tocado fondo en esta relación y hemos comenzado a subir. ¿Crees que el éxito que tuvo Rusia con su estrategia y política en los BRICS, especialmente el año pasado cuando Rusia presidía los BRICS, con todos los acuerdos que se firmaron y los diversos niveles de cooperación alcanzados, va a ayudar en el proceso de reparar lazos con Estados Unidos? Hay una posibilidad de que a través de la ahora ampliada red de los BRICS haya una manera de señalar a los Estados Unidos que estamos muy serios en intentar mejorar la situación global de negocios también para ellos. ¿Es algo que pasa por tu mente o no? Bueno, por supuesto, a Trump no le gusta BRICS. Ha declarado más de una vez que BRICS no es una institución amistosa, que BRICS tiene algunos planes antiestadounidenses respecto, digamos, al papel de la moneda estadounidense y al sistema financiero internacional. Y es por eso que a Estados Unidos no le interesa realmente ver a BRICS fortaleciéndose o ganando nuevos miembros. Pero creo que lo importante en esta situación particular es que al convertir la última cumbre de BRICS en una gran historia de éxito, y creo que eso no se puede negar. De hecho, el lado ruso fue capaz de hacer que BRICS fuera más grande que la vida, si se quiere, con una declaración muy larga y completa aceptada en Kazán en octubre del año pasado. Creo que eso eleva el nivel de Rusia como un socio potencial para Estados Unidos. Debido al proceso de los BRICS, entre otros desarrollos internacionales, se sugiere que Rusia no puede ser aislada en el sistema internacional, sin importar cuánto lo intente Occidente.
Rusia está logrando avances significativos en sus relaciones con países importantes del sur global, incluidos China, India, estados del Golfo y algunos países de América Latina. Así que eso debería motivar a Estados Unidos a comenzar a trabajar con Moscú, porque Moscú es un actor que estará presente, le guste o no, a Estados Unidos. Por lo tanto, es mejor tener un diálogo que no tener un diálogo con el Kremlin. Esa sería mi opinión sobre los BRICS. I see it that way too. Yo también lo veo así. Las declaraciones que salieron de Washington en las últimas 4 semanas parecen apuntar al hecho de que esta administración ahora entiende claramente que, les guste o no, Rusia y China son grandes potencias por derecho propio, y no se puede tratar con ellas de la misma manera que con otros países, simplemente aislándolos, digamos, de la manera en que las sanciones pueden aislar y, en gran medida, también devastar a Cuba, por ejemplo. ¿Verdad? Cuba y Rusia no son de ninguna manera comparables en términos de lo que las sanciones pueden hacer a sus economías locales. Ahora, dado eso, ¿crees que hay un nuevo espíritu en general sobre cómo funciona el sistema global? ¿Y cómo crees que los europeos, tanto los continentales como los británicos, entienden este cambio? ¿Están en negación en este momento? ¿O crees que genuinamente aún no ven este nuevo mundo multipolar? Bueno, creo que efectivamente el mundo está cambiando. Por supuesto, ya sabes, podemos tener muchos desacuerdos en cuanto a la rapidez con la que el mundo está cambiando y cuál es el destino de estos cambios. Algunos dicen que es natural, que es bueno, que el sistema se vuelve más democrático, más diverso. Otros argumentan que hay cada vez más caos y menos reglas, y que estos desarrollos no son positivos, sino más bien negativos. Pero estos desarrollos ocurren de todos modos. Y creo que todos nosotros, ya sea en Rusia, o en Japón, o en los Estados Unidos, o en Europa, estamos confundidos porque nadie tiene las respuestas definitivas a los problemas que plantean estos cambios. Entendemos que este proceso se está acelerando y que definitivamente contiene riesgos y desafíos. También contiene oportunidades, pero es muy difícil hacer predicciones sobre lo que sucederá incluso en un año, por no mencionar 5 o 10 años a partir de ahora. Así que creo que estamos en desorden. Pero para los europeos, creo que es particularmente difícil encontrar un nuevo camino en este entorno, porque están tan acostumbrados a depender de los Estados Unidos. Están tan acostumbrados a delegar algunas decisiones estratégicas a Washington, D.C., y a considerar a Washington como el líder natural del orden mundial liberal. Y en este momento, los Estados Unidos, al menos bajo la administración de Trump, demuestran que no están particularmente interesados en mantener el viejo sistema, que los Estados Unidos se centrarán en sus propios intereses nacionales inmediatos. Y por supuesto, eso significa que los europeos ahora están por su cuenta, o al menos podrían estarlo, y no están preparados para eso. Porque durante muchos años, durante décadas, existieron en un entorno muy diferente. Hasta cierto punto, este entorno fue muy favorable para los europeos, porque no tenían que preocuparse por estas decisiones estratégicas muy difíciles que Washington estaba tomando en nombre de todo el resto colectivo. Así que puedo imaginar que será un camino muy accidentado para los europeos. Hasta ahora, intentan actuar como si nada hubiera pasado, pero esa no es la forma más eficiente de afrontar la nueva situación. Creo que en algún momento simplemente tendrán que enfrentar nuevas realidades y eso será muy doloroso. Si simplemente suponemos que, de acuerdo, la forma en que el mundo solía funcionar, o la forma en que la era posterior a la Guerra Fría solía funcionar, con Estados Unidos en su centro y Europa, como dijiste, delegando muchas decisiones estratégicas en él y percibiéndolo como un matrimonio transatlántico, ¿verdad? Y este matrimonio es inquebrantable. Si ahora suponemos que esto en realidad, y no veremos un regreso a esto en el corto plazo,
¿Está Rusia preocupada de que la reacción de los europeos a esto sea sobrecompensar por su seguridad, militarizándose aún más? Y en cierto sentido, al no depender más de los Estados Unidos, al no tener a los Estados Unidos, como diría John Mearsheimer, como un equilibrador externo, realmente convirtiéndose en un radical libre que podría, nuevamente, volcar todo su pensamiento de seguridad contra Rusia, como un otro significativo. ¿Es eso algo que está en la mente de la comunidad de seguridad en Rusia en este momento? Well, I think that there are concerns about Bueno, creo que hay preocupaciones sobre este escenario, porque, de hecho, podemos argumentar que Europa está en crisis, que hay muchos problemas en Europa, pero aún así, Europa sigue siendo un actor geoeconómico muy formidable, y es un gran jugador. Definitivamente tiene mucha capacidad, y si Europa decide actuar por su cuenta, con el tiempo, también podría convertirse en un formidable actor geopolítico en este mundo. Podría aumentar su presupuesto de defensa, podría buscar una estrategia de los Estados Unidos y puede intentar irse principalmente en la confrontación con Moscú. Y definitivamente, ese no es lo que está en nivel de Rusia. this is not what they would like to see from Russia. However, there are also doubts about whether the También hay dudas sobre si el establecimiento político europeo en estos días tiene la voluntad política necesaria para enfrentar este desafío, porque hasta ahora escuchamos mucha retórica fuerte proveniente de las capitales europeas. Pero al mismo tiempo, parece que los europeos todavía esperan encontrar una manera de resolver de alguna manera sus problemas con Washington y llegar a un acuerdo que reunifique a Occidente y básicamente mantenga el statu quo. No sabemos cuánto están dispuestos a pagar los europeos por su autonomía estratégica en términos de sangre y tesoro, porque la autonomía estratégica es algo que no vendrá sin un precio. something which is not going to come without a price. And this price might be high, especially given the fact that Y este precio podría ser más alto, especialmente dado el hecho de que Europa tiene tantas otras prioridades conflictivas y otros problemas que deben tenerse en cuenta. Eso incluye el futuro del proyecto europeo en general. Se trata de cuestiones financieras, se trata de la migración, se trata del papel de los mecanismos de gobernanza transnacionales. Hay muchos temas, y si comparas la Europa de hoy con la Europa de hace, digamos, 20 años, por supuesto, el eurooptimismo que solíamos observar ya no está presente. Así que no lo sabemos. No sabemos si Europa está lista, si Europa está dispuesta, si Europa es capaz de luchar por su autonomía estratégica. Y definitivamente sabremos la respuesta a estas preguntas, tal vez solo dentro de un par de años, ¿verdad? these questions maybe only in a couple of years from now. Definitely. No, you're very right about this. Definitivamente, tienes mucha razón en esto. Quiero decir, lo que estamos haciendo aquí es involucrarnos en muchas conjeturas, pero creo que las conjeturas son importantes en este momento, porque la certeza ha desaparecido. ¿Cómo ves tú, y cómo ve Rusia en general, a la Unión Europea en este momento? ¿Es la Unión en sí misma algo como proyecto, que digamos, el Kremlin todavía consideraría en general como algo positivo? O si hubiera un botón en el Kremlin que dijera disolver ahora, lo presionaría el Kremlin. Saying dissolve now, would the Kremlin press it? Well, I don't think that there is full consensus. Bueno, ya sabes, no creo que haya un consenso total en Rusia sobre la Unión Europea. Hay personas que todavía están entusiasmadas con la Unión Europea, con el proyecto europeo como una idea que tiene un valor universal más amplio y que resurgiría al menos en algún momento en el futuro. Pero por otro lado, hay muchos escépticos. Hay muchas personas que creen que la Unión Europea como proyecto ya no es relevante para el sistema internacional, que Europa está decayendo y que este declive a largo plazo es irreversible, que la población está envejeciendo y que tecnológicamente Europa pierde competencia frente a América del Norte y Asia Oriental. Hay muchos críticos de Europa y, por supuesto, en este momento hay muchas emociones en este discurso en ambos lados. Many emotions in this discourse on both sides.
I think maybe those Creo que tal vez aquellos que tenían tantas esperanzas de que Rusia se uniera a Europa, hoy están tan decepcionados que tienden a culpar de todo a Europa, a la supuesta hipocresía europea y a los llamados sentimientos genéticamente antirrusos que están presentes en Europa. Y por otro lado, vas a Europa y sabes mejor que yo que los sentimientos antirrusos todavía están muy presentes en cada capital europea. Así que creo que es como un matrimonio infeliz. No es que simplemente saliéramos, sino que fue un matrimonio en muchos sentidos, con una interacción profunda a varios niveles. Desafortunadamente, la interacción no produjo los resultados que esperábamos, y por eso creo que no se debe subestimar el trasfondo emocional de este conflicto. background of this conflict should not be underestimated. I view it the same way. Lo veo de la misma manera. Una pregunta que sigue en mi mente es, ¿qué pasó con esto? ¿O cómo va a afectar esta reacción europea tan fuerte a la guerra en Ucrania a las relaciones futuras? Quiero decir, si tomamos a los países nórdicos, solo por un momento, porque también hay un componente de seguridad muy importante. En lugar de tener una Finlandia y una Suecia al menos nominalmente neutrales, ahora tenemos a Finlandia miembro de la OTAN y Suecia miembro de la OTAN. Y aún más, US military bases on both of these countries, and we see the militarization, very strong militarization. Y vemos la militarización, una militarización muy fuerte de todos los países nórdicos. Y eso incluye a Noruega también. Ahora están dispuestos a cooperar con el ejército de Estados Unidos a niveles que nunca se habían visto antes. Eso también está cambiando, alterando el cálculo de seguridad de Rusia. ¿Y cómo ves esta reacción, este tipo de, incluso más fuerte, como lanzarse en los brazos de Washington que hemos observado, no solo de los nórdicos, sino también de otros estados europeos? We have observed not just from the Nordics, but also other European states. Well, I agree that it was a very dramatic. Bueno, sabes, estoy de acuerdo en que fue un cambio muy dramático y, en mi opinión, incluso impredecible, especialmente en Finlandia, después de tantos años de muy buenas relaciones con Moscú y mucha comunicación a varios niveles. Un final tan abrupto de la relación fue, en mi opinión, bastante sorprendente. Y tienes razón, sabes, Finlandia y Suecia están listas para lanzarse en los brazos de Washington. La pregunta es si Washington está listo para recibirlos, y ahora mismo no podemos darlo por sentado. Pero específicamente, creo que si hablamos del norte, hay un cambio muy rápido en el entorno en 3 subregiones, incluyendo la frontera ruso-finlandesa, que es una larga frontera, el mar Báltico, que de alguna manera se convierte en un lago de la OTAN, y el Alto Norte. Lake in a way, and the high north. And Russia will have to keep in mind Y Rusia tendrá que tener en cuenta los cambios geoestratégicos en las 3 subregiones y actuar en consecuencia. Creo que eso implicaría una fuerte presencia militar en lugares como Kaliningrado y en el norte de Rusia. Podría resultar en una carrera armamentista. No soy muy optimista sobre el desarrollo. Espero que podamos contener esta competencia hasta cierto punto, pero los cambios en el norte de Europa son evidentes. Respermalo que istasko compliquen los desafíos graves por mutuo, tales por mucho tiempo. security challenges for the Russian Federation in future, maybe for a very long time. And the new structure of Y la nueva estructura de los socios de seguridad de Rusia. En Occidente, a menudo se les describe como aliados, pero realmente creo que esa es una forma incorrecta de enmarcarlo. Con Corea del Norte e Irán, con quienes ahora hay acuerdos de seguridad en vigor, ¿cómo encaja esto en la estrategia de Rusia de construir estabilidad en su periferia? ¿Y es esto algo que podríamos ver más acuerdos de seguridad bilaterales que Rusia intentará alcanzar? more bilateral security agreements that Russia will try to strike? Well, I think that this is probably Bueno, creo que esto probablemente sea una señal de hacia dónde es probable que se dirija Rusia, al menos en los próximos años. Se basará principalmente en acuerdos bilaterales con vecinos selectos. Y no creo que estos acuerdos sean estándar. Si comparas, digamos, Corea del Norte e Irán,
verás que hay diferencias muy serias en estas dos relaciones. Si tomas otros países como China, verás que las diferencias son aún más significativas. Así que será un tipo de acuerdo personalizado que refleje desafíos estratégicos específicos y oportunidades en varias partes del mundo. Y en cada caso, Rusia intentará calibrar la escala de sus compromisos y la redacción particular de los acuerdos para evitar asumir responsabilidades excesivas por problemas de seguridad en áreas que no pertenecen a su periferia inmediata. Así es como veo que se desarrolla la situación. I see the situation emerging. Right, and maybe since we're speaking almost Correcto. on the day, Y tal vez, ya que estamos hablando casi en el día del tercer aniversario de la operación militar especial, hoy es 25 de febrero, in Russia there's mencionaste que en Rusia todavía hay mucho desacuerdo sobre cómo ver la situación y el camino a seguir. would you say are there Pero ¿cuáles dirías que son los resultados de aprendizaje comúnmente aceptados de los últimos 3 años de guerra con Ucrania, en los que Rusia puede estar de acuerdo unánimemente? unisono say like yes, we all agree that we learned this? Well, of course, there are some important. Bueno, por supuesto, hay algunas lecciones importantes. No solo lecciones políticas, sino también lecciones militares. Aprendimos mucho sobre la guerra moderna, creo, en ambos lados. Por ejemplo, hace 3 años, nadie habría esperado que los drones jugaran un papel tan significativo, o que podrías volver a algunas de tus armas más básicas, en lugar de depender de un número limitado de sistemas muy sofisticados y técnicamente avanzados. I'm sure that Estoy seguro de que todo el mundo, no solo en Rusia, sino en todos los estados mayores, está analizando los resultados de estas luchas para entender cómo debería o no debería llevarse a cabo la guerra moderna de alta intensidad en el siglo XXI. the 21st century should or should not be conducted. So, in this sense, definitely there are many. Entonces, en este sentido, definitivamente hay muchas lecciones que aprender y muchas conclusiones que sacar. También hay lecciones sobre qué tan rápido puedes cambiar el sistema de tus prioridades de política exterior. ¿Qué tipo de obstáculos y oportunidades podrías ver en el sur global? ¿Cuáles son las limitaciones allí? La importancia de las sanciones económicas, incluidas las sanciones secundarias, y cómo lidiar con ellas. ¿Hasta dónde puedes llegar con la sustitución de importaciones? ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Al menos en un par de años. Definitivamente, sabes, este conflicto ha cambiado mucho y el país será muy diferente cuando el conflicto termine de lo que era cuando el conflicto apenas comenzaba. Y creo que eso es cierto para todos los participantes directos o indirectos en este conflicto. All the direct or indirect participants to this conflict. Maybe a last question, also Tal vez una última pregunta, también directamente relacionada con el nombre de este canal. Según mis estudios, encuentro muchos periodos en la historia en los que Rusia entendió y utilizó el valor de los espacios neutrales, ya sea en el sentido legal de neutralización. Suiza es neutral porque Rusia la ayudó en 1815. Austria es neutral porque Rusia estuvo de acuerdo. La neutralidad era algo que Rusia quería para Ucrania, y en buena medida todavía lo exige. ¿Es esto algo que continuará? ¿O ya ha cumplido su curso? Esta idea de estados amortiguadores y zonas de amortiguamiento neutrales sigue siendo algo importante para Rusia hoy en día, ¿o no? buffer zone still something that is important to Russia today or not? Well, I think that it remains important, but Bueno, creo que sigue siendo importante, pero diría que incluso más. Creo que nos estamos moviendo hacia una comprensión muy diferente de las alianzas. De alguna manera, diría que la OTAN es una alianza del siglo XX. Es muy robusta, es muy jerárquica, es muy rígida en términos del proceso de toma de decisiones, tiene muchas capas de burocracias, pero creo que, dado el entorno internacional que cambia rápidamente, está en un periodo en el que es más probable dependan de alianzas situacionales ad hoc. ad hoc situation alliances, nations will shift sides if they feel that. Las naciones cambiarán de bando si sienten que un arreglo particular ya no se ajusta a sus intereses. La flexibilidad se volverá mucho más importante. Esta línea divisoria entre la neutralidad y la pertenencia a alianzas probablemente no importará tanto como lo hizo en la segunda mitad del siglo XX.
así que probablemente veremos muchos arreglos laterales en torno a problemas específicos. Será un panorama muy diferente en los próximos años. Y tal vez, turisterem la neutralidad yatsen rtanta pumporthama como retuven en siglo XX. As much importance as it had in the 20th century. Sorry, I said it's the last question, but very last one. Lo siento, dije que era la última pregunta, pero una última más. ¿Cree que hay un caso para una mayor cooperación, para elaborar el derecho internacional, o crear nuevas normas en torno a las cuales se construya este nuevo orden o estos nuevos minilateralismos, con el fin de llegar a un entendimiento común de lo que se espera unos de otros? To come to a common understanding what to expect of each other? Well, I think that we do not have an alternative. Bueno, creo que no tenemos alternativa. Si queremos sobrevivir, tendremos que trabajar juntos. Incluso si a veces no nos gustamos o si no podemos entendernos completamente, tendremos que trabajar juntos. Pero permíteme decir que al comienzo de nuestra conversación, citaste mi artículo, que se llamaba Gran Acuerdo. En aras de la transparencia, tengo que decir que no creo en los grandes acuerdos. Ahora, Kevor Siptimualis Tuavidbilly Tinser Rahosheimer Dau Heraf. Is likely to emerge from the bottom up rather than from the top down. It will start with a small, maybe technical. Comenzará con acuerdos pequeños, tal vez técnicos, tal vez situacionales, tal vez incrementales, sobre temas en los que podamos estar de acuerdo. Y luego podría crecer gradualmente hacia algo más sustantivo, algo más estratégico, algo más duradero. Será un camino largo y no espero ningún avance significativo, pero tenemos que empezar en algún lugar y creo que deberíamos comenzar con temas relativamente estériles, relativamente no controvertidos. Luego podemos construir gradualmente alrededor de estos temas algo más ambicioso y algo más duradero. Esa sería mi opinión. More ambitious and something more lasting. That would be my take. Smallest common denominator. Los denominadores comunes más pequeños. Eso tendría mucho sentido. Dr. Kortunov, muchas gracias. Para las personas que ven esto y les gustaría leer más de usted, ¿hay un lugar donde publique regularmente sus artículos? Publish your pieces. Well, basically, the Buena, realmente sí, el Sigi Consejo Internacionales de Rusia es el lugar donde publica las mismas modestas contribuciones al Foro Político Internacional. to the international political thought. Everybody, if you want to read the Todos, si quieren leer las contribuciones muy importantes del Dr. Kortunov, vayan al enlace que publicaré en la descripción del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia. Dr. Andrei Kortunov, muchas gracias por su tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Gracias. Thank you.